Hola, te habla Esther Morales desde Caracas, Venezuela, y este video es para hablar de las medidas de posición. En videos anteriores hemos estado hablando de las medidas de tendencia central y que hemos dicho también, o he dicho también, que si nosotros tenemos una agrupación de datos necesitamos tener unos números que me permitan caracterizar, que me permitan hablar de esa agrupación en forma general y no hablar de cada uno de los datos. Si yo tengo 50 individuos que le estoy tomando, por ejemplo, la altura, no es factible hablar de la altura de cada uno de ellos. Hablamos de esos 50 individuos como si fueran uno solo y por eso tenemos las medidas de tendencia central que hemos visto en videos anteriores, y si no lo has visto, probablemente aquí en la esquina te va a salir un llamado de eso. Ahora, antes de hablar, este video es para hablar sobre las medidas de posición, pero antes de hablar de las medidas de posición, quiero hacerte un esquema de todas las medidas que podemos considerar a la hora de caracterizar una agrupación de datos, una muestra de datos. Entonces, vamos a comenzar este diagrama. Podemos decir que es un diagrama de conceptos, colocando aquí la palabra medidas. Hasta los momentos hemos visto las medidas de tendencia central y nos faltan ver dos más. Entonces voy a poner aquí una raya horizontal y aquí ponemos entonces en esta esquinita nuestras medidas. Ya puse medidas aquí, entonces no vamos a pedir a repetir esta palabra. Vamos a poner aquí tendencia central. Hemos visto que las medidas de tendencia central son 3. Entonces aquí tenemos 3 medidas, que es la media o promedio. Si no has visto los videos anteriores, pues tienes que ir a verlo para que sepas lo que es la media. Tenemos la moda. De todas maneras, en el video que sigue después de esto, va a ser necesario retomar otra vez los conceptos de media, moda y de mediana. Son 3 medidas. Tendencia central van a ser como unos valores en el centro y que van a estar asociados a una característica de esa población, de esa muestra, que es el sesgo. Entonces yo voy a utilizar, o puedes tú utilizar, las medidas de tendencia central para hablar sobre una muestra. Después de la medida de tendencia central vamos a tener las medidas de dispersión o variabilidad. Es el video que vas a ver después de este. Dispersión, como su nombre lo dice, como su palabra lo dice, mide la dispersión que existe entre los datos. Yo puedo tener unos datos muy juntos, unos datos muy separados, pero ¿con respecto a quién muy separado o muy juntos? Bueno, con respecto a la media. La media es la que me va a permitir entonces que las medidas de dispersión tengan, vamos a decir, lo que es sentido. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Tenemos el rango. En ese video de medidas de dispersión pues voy a hablar de cada uno de ellos. Como son varias, voy a ponerla por aquí abajo para que pueda entrar, pero todas tienen el mismo nivel. El rango intercuartil. Tenemos la varianza. Y tenemos la desviación estándar. Y estas medidas me van a permitir entonces decir cuán dispersos están los datos. Así como las medidas de tendencia central me hablan del sesgo de la distribución, las medidas de dispersión entonces me hablan de cuán dispersos están los datos. Y tenemos la medida de posición. Las medidas de posición entonces me van a decir es qué dato o qué posición, qué dato que representa una posición determinada me va a representar un porcentaje
determinado. Ya vamos a hablar de ellos. Tenemos dos tipos de posición. En este video vamos a hablar de las medidas de posición. Entonces tenemos los cuartiles y tenemos los percentiles. Las medidas de posición entonces me van a decir la ubicación de un punto. Este video vamos a hablar de las medidas de posición, pero era importante que yo te hiciera este esquema para que veas hacia dónde vamos. Ya vimos medidas de tendencia central, vamos a ver posición y después dispersión. ¿Por qué no vemos dispersión y después posición? Bueno, porque en dispersión yo necesito los cuartiles. Entonces es importante que hablemos primero de la posición para definir cuartiles y percentiles. Así que vamos a pasar a eso. Vamos a hablar entonces, primero que nada, a decir que las medidas de posición permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales. Dividir el conjunto de datos en partes porcentuales. Por lo tanto, porcentuales quiere decir que vamos a estar trabajando con porcentaje. Percentiles y cuartiles representan es porcentaje. Entonces vamos con los cuartiles. Cuartiles. ¿Qué crees tú que dice cuartiles? Que te representan los cuartiles. Bueno, los cuartiles son valores de la variable que dividen el conjunto en 4 partes iguales. Pero ese conjunto de datos tiene que estar ordenado para yo poder identificar cuáles son esos valores que me dividen el conjunto de datos en partes iguales. Entonces supongamos que aquí está mi conjunto de datos. Recuerdan que cuando calculábamos la mediana teníamos que organizar los datos. Bueno, para yo determinar los cuartiles necesito ordenar los datos. Entonces, conjunto de datos ordenados aquí. Importante, anotado, ordenados. ¿Qué me va a dividir entonces? Números que me van a dividir, datos que me van a dividir el conjunto en 4 partes. Es decir, que yo tengo aquí una parte, 2 partes y 3. Entonces, ¿cuántos números necesito para dividir el conjunto de datos en 4 partes? Necesito 1, 2 y 3 datos. Por lo tanto, tengo 3 cuartiles. 3 cuartiles que me dividen cada parte en el 25% de los datos. Aquí tengo el 25% de los datos, aquí tengo el 25% de los datos y aquí tengo el 25% de los datos. Y esos cuartiles, la letra que los representa es la Q, así que tengo Q1, Q2 y Q3. Ahora, si recordamos un poquito los conceptos que hemos visto anteriores, quizás me puedas decir, ¿quién es el cuartil 2? Si ves el gráfico, el cuartil 2 tiene por encima de él, tiene el 50%. Y por debajo de él tiene el 50%. Si ya lo dijiste, me parece muy bien, si no, te lo digo. Es la mediana. El cuartil 2 es la mediana. El cuartil 1 y el cuartil 3 no tienen nombre, pero te puedo decir ahorita de este momento, cómo se obtiene el Q1. Porque si el cuartil 1 tiene 25% por debajo y 25% por encima de él, o sea, mayor que él, entonces el Q1 es la mediana de la parte inferior, vamos a decirlo así, de la mitad inferior. Y por lo tanto, el Q3 es la mediana de la mitad superior. Eso es una manera rápida de identificarlo. Entonces, podemos decir aquí que esta es la mediana de la mitad superior. Es un término que utilizo para identificarlo más rápido. Y esta es la mediana de la mitad
inferior. Por lo tanto, pareciera que va a ser fácil determinar el Q1 y el Q3, porque el Q2 ya sabemos determinar, lo vimos en las medidas de tendencia central, y el mismo procedimiento, porque si yo estoy diciendo que la Q3 es la mediana de la mitad superior, pues también el mismo procedimiento que utilizo para calcular Q2 es el mismo procedimiento para calcular Q3 y Q1. De todas maneras, ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué podemos interpretar con estos valores? Recuerden que lo importante de la estadística, o recuerda que lo importante de la estadística es saber interpretar los números, saber identificar los datos. Entonces, ¿qué puedo decir yo Q1? Mira, Q1 tiene por debajo, menores que él, tengo el 25%, pero mayores que él tenemos el 75%. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se escribe? Q1 es el número que a lo sumo, subrayarle ahí, el 25% de los datos son menores que él. Son menores que él. Y a lo sumo, el 75% de los datos son mayores que él. Mayores que él. Eso lo digo con Q1, pues con Q3 puedo decir exactamente algo similar, pero cambiando los porcentajes, ¿verdad? Porque por debajo de Q3 tengo el 75% y por encima de Q3 tengo el 25%. Entonces, para Q3 es el número que a lo sumo el 75% de los datos son menores que él y a lo sumo el 75% de los datos, el 25% de los datos son mayores que él. Con la mediana lo que decimos es el 50% es menor, el 50% es mayor. Vamos a hacer un ejemplo de calcular los cuartiles en datos no agrupados. Supongamos entonces, se los voy a dar de una vez ordenado. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 9. Ya está ordenado. Normalmente las agrupaciones no te la van a dar ordenada. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Así que el número de datos que tenemos es 11, es impar. Impar. Entonces, cuando teníamos agrupación impar, nos va a quedar un solo número en el centro que va a ser la mediana. Entonces, vean lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo la primera mitad superior y 1, 2, 3, 4 y 5 la segunda mitad o la mitad inferior. Y el número que está en el centro es la mediana, así que este señor es Q2. Como no estamos calculando mediana, sino los cuartiles, ese es Q2, pero recordemos que es el Q2 es la mediana. El número que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Bien, vamos a calcular ahora el Q1. Para calcular el Q1 no voy a trabajar con esta mitad solamente. Debo considerar la mediana como elemento de esa parte. Entonces voy a ponerle aquí un color. Esta mitad entonces va a estar considerada desde la mediana. Tiene que incluir la mediana. Entonces tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos número par. Entonces recordemos que cuando tenemos número par nos quedan 2 en el centro. Es decir, vamos a tomar otro color y vamos a poner el amarillo aquí para decir, esta es mi primera mitad y esta es mi otra mitad. Por lo tanto, estos dos números que están aquí me forman el cuartil 1. Me forman el cuartil 1 y tendría que sacar un promedio. Sería 7 entre 2, o sea, 3,5 sería
el cuartil 1. Y para la otra mitad, entonces, tenemos que considerar nuevamente la mediana, es decir, desde aquí hasta aquí. Sería entonces mi otra mitad y voy a calcular, recuerden que calculamos entonces que no sean nuestras partes iguales. Así que aquí tendría 2, aquí tendría 2 y me están quedando 2 en el centro, que sería mi Q3, y en este caso sacaría un promedio 8 más 9 entre 2. Sería 17 medios, sería 8,5. Bien, ahora vamos a suponer que tenemos un número de datos par. Entonces vamos a trabajar con los mismos. Tenemos 2, vamos a cambiar aquí el color blanco. Fíjate, ahora tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 y vamos a suponer que tenemos un 10 para que sea n sea 12. Tenemos dos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, entonces vamos a buscar la mediana. Ya sabemos que si tenemos 12, tenemos que tomar 5 porque la mitad de 12 es 6, entonces tenemos que tomar 5 datos, 1, 2, 3, 4 y 5, y contando también desde acá, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? Nos quedan 2 en el centro. Estos 2 me forman la mediana, me forman Q2, 6 más 7 entre 2 es 13,5, así que me queda 6,5. Ahora, para formar la otra mediana, debemos considerar nuestra mediana, es decir, todos estos que están de aquí hasta acá. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir entonces que mi mediana es este número que está acá. 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Este señor es mi Q1. Hacemos lo mismo entonces ahora con el otro, pero considerando estos dos que están aquí. Importante, ¿no? Entonces, esta es mi mitad superior y mi mitad superior tiene que incluir la mediana. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este valor que está aquí es mi Q3. Entonces, así determinamos los cuartiles cuando tenemos números o agrupaciones de datos no agrupados. Vamos a ver ahora qué son los percentiles. Fíjense, los percentiles van a ser fíjense que su palabra dice percentiles. Pareciera que también está asociado con el porcentaje. Y va a ser así. Con los percentiles nosotros vamos a determinar posición de algunos datos que me representen ciertos porcentajes. Así como cuando teníamos los cuartiles, teníamos el Q1 y podíamos decir que había el 25% de los datos menores que él y el 75% de los datos mayores que él, con los percentiles vamos a tener algo similar. Lo único que es que los percentiles son más pequeños, son unos porcentajes más pequeños que los cuartiles. Si los cuartiles me dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, los percentiles lo que hacen es dividirme el conjunto de datos en 100 partes iguales, porcentualmente igual. Entonces vamos a tener también una agrupación de datos que me va a representar el 100% y cada elemento, cada dato va a tener un porcentaje. Así que cada dato va a tener una posición 1, el elemento 1, o vamos a decir que este señor que está aquí es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3, este es el elemento 4, el 5, el 6, sucesivamente hasta quizás tenemos 30 datos. Esas serían las posiciones. El percentil lo que me dice es, bueno, ¿cuál es ese número que ocupa la posición 5 o cuál es el número que me representa el 60%
de los datos que sean menor que él. Entonces tenemos que buscar cuál es ese número en mi conjunto de datos, número en posición. A lo mejor es el número que está en la posición 25. Recuerden que esta agrupación tiene que estar ordenada. Entonces está en la posición 25, pero ¿cuál es ese número? Ah, bueno, a lo mejor tengo notas y la nota que está en la posición 25 es un 17. De hecho, el ejemplo que vamos a hacer más o menos tiene esta estructura. Entonces, el número 17 ocupa la posición 25 y resulta que es el percentil 60. ¿Cómo calculamos eso? ¿Y para qué se utilizan los percentiles? Bueno, los percentiles me permiten comparar y ordenar entre sujetos. La variable que estemos midiendo con esa variable y los percentiles voy a poder entonces comparar sujetos y me permiten también inferir si una variable se encuentra entre los valores normales. Ahora, hay una relación entre algunos percentiles con algunos cuartiles. Cuando nosotros hablemos del percentil 25, es decir, del 25%, normalmente lo vamos a poner algo así, la P de percentil, y entre paréntesis ponemos 25%. Entonces, el percentil 25 coincide con el cuartil número 1. El percentil 50 coincide con la mediana, con el Q2. Y el percentil 75%, esto es un poquito más chiquito, lo estoy ya haciendo más grande ya, representa el cuartil 3. Ahora, los percentiles son fáciles de calcular. Si hacemos una simple regla de 3, lo podemos calcular. Cuando el número de datos es múltiplo de 100. De lo contrario, hay que usar una serie de probabilidades, pero siempre podemos utilizar una regla de 3 sencilla y lo que se expresa en una fórmula que es la siguiente. P, y aquí pongo K, siendo K, por ejemplo, 25, 50, 75. Esto va a ser igual entonces a N mayúscula por K, que es esta misma K que está aquí, entre 100. Este es un 100%, esta K es un K de porcentaje, así que estos porcentajes se van a cancelar y esta N es el total de datos que tenemos, Vamos entonces a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente agrupación, tenemos el 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, un 7, 8, 8, 9, 9, 2 10, un 11 y un 12. Eso tenemos 17 datos. Vamos a decir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Muy bien. Están ordenados. Es importantísimo que estén ordenados. Cada dato cada dato tiene una posición. Esta es la posición 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es el elemento que está en la posición 7? Un 6. En la posición 8, un 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? Vamos a tomar como ejemplo que queremos calcular el percentil 60. Es decir, ¿cuál es el número que tiene por debajo de él el 60% de los datos son menores que él? ¿Cuál es ese número? Entonces, utilizamos nuestra fórmula. La formulita decía, voy a ponerla por aquí, K porcentaje es igual a N mayúscula por K entre 100. Ese K es entonces el 60, ¿no? Yo quiero calcular el percentil 60. ¿Cuál es el número que ocupa esa posición? Lo que voy a calcular es importante. Lo que voy a calcular o lo que me da la fórmula, es la
posición. No me da el número entre mi agrupación, me da la posición, es decir, me va a dar uno de estos numeritos amarillos. Y una vez que yo tenga la posición, puedo decir cuál es el número que representa ese percentil. Entonces, la N mayúscula la cambio por 17 porque tengo 17 datos. La K la voy a cambiar por 60 porque me están pidiendo el percentil 60 entre 100%. Entonces cancelamos aquí el porcentaje y hacemos entonces 17 por 60 entre 2. Eso me da 10,2. Y aquí tenemos un dato con decimales. Entonces este dato con decimales, como yo tengo es un dato en la posición 10 y un dato en la posición 11. No tengo un dato, no hay ningún dato con una o no hay ninguna posición con decimal. Entonces aquí vamos a aproximar, aquí podemos hacer dos cosas importantes. ¿Okay? En una aproximamos y cuando nos den números enteros tenemos que tomar, vamos a hacer primero este y después les digo. Aquí vamos a aproximar a 11 y voy a agarrar a tomar el dato que está en la posición 11. Entonces fíjense, en la posición 11 el dato que está es el 8. Por lo tanto, en el percentil 60% lo que tengo es a el dato 8. Por debajo de él tengo el 60% de los datos menores que él. El 60% de los datos menores que él. Vamos a calcular el percentil 15. El percentil 15 entonces me quedaría 17, que es la totalidad de datos, por 15, que es el porcentaje, entre 100. Hacemos esa división y nos está quedando 2,55. Entonces esto es aproximadamente el 3. La posición 3. Entonces me vengo acá, posición 3, y el dato que está en la posición 3 es el 4. Por lo tanto, el percentil 15 es el 4. El dato que está en esa posición. Es decir, el 15% de los datos son menores que 4. Vamos a ver ahora el percentil 50%. El 50% es la mediana. Vamos a sacar aquí antes la mediana antes de calcular. Fíjense, tenemos 17 datos. Entonces, la mitad de 17 sería tomar 8 datos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El dato que está en el centro es el 7. Es decir, que cuando yo calcule el percentil 50 me tiene que dar que es la posición 9. Entonces, 17, que es la totalidad, por 50 entre 100, me está dando entonces que esto es 8,5, es decir, aproximadamente 9. Efectivamente, buscamos el elemento que está en la posición 9, es el 7, coincide con la mediana, entonces el percentil 50 es el 7. Vamos a calcular, vamos a hacer un último ejemplo calculando el percentil 24. Esto nos está dando 17 por 24 sobre 100. Esto estaría dando 17 por 24 da entre 100, nos está dando 4,08. Es decir, que prácticamente nos está dando 4. Es decir, el decimal, podemos decir, si estamos trabajando con dos decimales, nos estaría dando 4 en un número entero. Entonces, cuando nos esté dando un número entero que no tengamos que aproximar como hicimos con estos números anteriores, tenemos que considerar dos valores. Es decir, nos vamos a la posición 4, que está acá, y no me lo voy a tomar directamente. Cuando los números den exacto, no puedo tomarlo directamente. Debo tomar el de la posición 4 y la posición siguiente. Y sacaría un promedio entre los dos. En este caso, me está dando que la posición del percentil 24 coincide, es decir, sería 5 el de la posición 4, más 5 el de la posición 5, entre 2, que en este caso me está dando que es un 5. Eso es porque 5 más 5, 10, entre 2, 5. Eso es porque aquí hay dos números seguidos, ¿no? Entonces, repito,
Tenemos dos reglas que hay que cumplir. Una, cuando los números de decimales que andamos calculando los percentiles, tendremos que aproximar al superior e inferior. Y cuando nos dé números exactos, entonces tendremos que agarrar el número que me dice la posición acá, 4, más el número que le sigue, ¿ok? Más el número que le sigue. Y entonces ese va a ser el percentil. El número que representa a ese percentil. Te habló Esther Morales de la profematemática.com en este video de medidas de posición. ¿Quieres saber medidas de dispersión de tendencia central? Pues mira el video relacionado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias